El control de sólidos sería Inge, Control de sólidos. ¿Por qué control de sólidos? para controlar el tipo de fluido que estamos retirando, también tendremos que tener cuidado con el trépano, digamos, porque eso dañaría, digamos, o el lodo sería. Ya, estás bien, estamos un poco tibios, pero está ahí las respuestas. Lo que nosotros debemos mantener continuamente, y eso es una regla general en lo que es control de pozos, es, jóvenes, mantener la columna de lodo. Es decir, jamás permitir que ese volumen disminuya de altura, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro principal objetivo de a controlar, ¿ya? Que cuando nosotros saquemos esa herramienta, mantengamos esta altura en todo tiempo, ¿ya? Esta altura de lodo. ¿Por qué? Porque si nosotros disminuye la altura del lodo, entonces vamos a generar una menor presión en el fondo, ¿ok? Ahora, eh, como nosotros estamos a cargo de digamos, hemos llegado al pozo, y somos company man, y nos dice ingeniero, vamos a sacar herramienta porque las horas del motor se ha vencido, ¿ya? Entonces vamos a sacar y vamos a seguir con ese procedimiento, ya. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que controlar que esta altura en todo tiempo se mantenga, ¿ya? Ahora, vamos a hacer un cálculo sencillo para que ustedes también estén hábiles cuando tengan que hacer estos cálculos, ¿ya? Entonces, hay una forma de controlar que continuamente nuestro pozo esté lleno de lodo. A ver, vamos a preguntar a Sergio, a Rodrigo Medina. ¿Sí qué? Rodrigo, cuando saquemos herramienta, cuando saquemos este tipo de herramienta, Ya. ¿cómo vamos a saber qué volumen de cuánto tenemos que llenar? Tendríamos que calcular o sea, el espesor, por así decir, de la tubería y de todas las herramientas. Muy bien, gracias, Rodrigo. Entonces, como su compañero acaba de indicar, nosotros, a medida que vayamos secando jóvenes esta herramienta, continuamente debemos llenar. ¿Por qué? Porque el elemento tubular que saquemos va a generar un vacío, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sarta de perforación, al estar dentro del pozo, ¿ya? Al estar dentro del pozo, genera un desplazamiento por el material tubular, por el acero, ¿ya? Pongámosle ahí. Entonces, cuando nosotros saquemos esa herramienta, este espesor de volumen de acero que saquemos va a disminuir en el pozo. Entonces, nosotros debemos tener ese control continuo. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si yo tengo un drill pipe ya de 5 pulgadas, un drill pipe, un drill pipe de 5 pulgadas de 4.125 por 4.125 pulgadas, ya es de grado S, de 21 libras, de un peso 29,1 libras pie. Entonces yo necesito saber, a ver, un cálculo sencillo, jóvenes. Si yo saco 5 tiros y recordémonos que cada tiro es 9, cada pieza, una pieza
es igual a 9.4 metros. Entonces, ¿cuánto tengo que llenar al pozo? ¿Con cuánto? ¿Cuánto te debería teóricamente llenar? A ver, hagan ese cálculo, jóvenes. Voy a extraer 5 piezas, perdón, sí, 5 tiros. Ya, ustedes saben que un tiro tiene 3 piezas. Ya, la pregunta es, ¿con cuánto debo llenar el pozo? ¿Con cuánto de volumen debo llenar el pozo? A ver, hoy día estamos en 4 de mayo y les espera su participación. Inge, no sé si sería 3,6 barriles. ¿Quién habla? Manuel, señor. Ya, Manuel Zuñago. ¿Cuánto dices? Eh, 3,6 barriles me sale. No sé si está. Ya, alguien que... Ya, gracias, Manuel. Está bien ese dato. Vamos a corroborar enseguida. ¿Alguien? Y a mí me ha salido 10.6. Ya, Inge, igual a mí me ha salido 10.6. 10.6. ¿Quién me dijo anteriormente? Rebeca y el anterior, Grover. Grove. Ya, gracias, Grove. Gracias, Rebeca. A ver, entonces lo que inicialmente para poder conocer esto, jóvenes, ustedes tienen que estar preparados. Cuando ustedes les envíen al pozo, quizás esto, la empresa que les contrate no les va a asesorar nada. Ustedes llegan como paracaídas a calcular el volumen que van a sacar de herramienta, ¿ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, decimos, vamos a calcular el desplazamiento del acero, ¿ya? Desplazamiento del acero. Entonces eso va a ser igual a, nosotros sabemos, perdón, aquí. Entonces vamos a hacer nuevamente, vamos a poner el desplazamiento, ¿ya? Voy a abreviar, por favor, ustedes apunten en su cuaderno. El desplazamiento no es nada más que el diámetro externo del drill pipe al cuadrado menos el diámetro interno del drill pipe también al cuadrado. Todo eso dividido entre 314 que nos va a entregar el volumen. Ok, vamos a hacer la ecuación correspondiente. Entonces, esa es la diferencia y esto nos va a entregar ya, y esta ecuación nos va a entregar en basiles por metro. Entonces, alguien por favor que reemplace y vamos a ver. 3,6 me sale Inge. Ya, 3,6. Ah, el valor El final, ¿no? total, el valor final. Ya, gracias. Vamos a reemplazar. 5 al cuadrado, ya, menos 4.125 si no me equivoco. Sí, 4.125.
Ya, eso al cuadrado dividido entre 314. ¿Cuánto me sale este valor, por favor, jóvenes? 0,025, ¿no? 5, o sea, 0,025. Sí, Ya, eso sale. 0,025, gracias, por metro. Ya, ese es el desplazamiento que existe en un metro, 0,025 basiles. Ahora, jóvenes, esto yo lo voy a convertir en estos 5 tiros. Digo, ¿cómo le poner? Un tiro tiene 3 piezas. Ya, entonces hacemos los factores de conversión correspondientes. Entonces digo, 9 metros, 9,4 metros hacen una pieza. Hacen una pieza. Ahora, indico lo siguiente. Por ya, ahora digo que 3 piezas hacen un tiro. Ya, y posteriormente indico lo siguiente, eh, que un tiro, voy a calcular para 5 tiros. Y ahí, ¿cuánto sale? 3,52, 525 sería. 3,525. Ya, gracias. Sí, dije 3,520. 3,525. Ya, 3,6 nomás. No, Sí, 525, sí, ¿no? sí. 525. Ya, 3,5 le dejaron. 3,5 basiles, ¿ya? Entonces, Manuel, ganaste. Sí. Ya. Entonces, jóvenes, lo siguiente. Esto es el volumen que yo tengo que llenar al pozo, ¿ya? Cuando extraiga 5 tiros, ¿ya? La pregunta es ahora, jóvenes, a ver, para eh, Michelle Vega. Sí, ¿qué? Michelle, imaginemos esta situación. Hemos calculado que tengo que llenar 3,5 basiles después que extraiga 5 tiros de drill pipe, ¿ya? Es decir, ahora, es decir, ¿qué va a pasar? Vamos a tener esta misma configuración, pero es este volumen que hemos llenado, que es 3,5 basiles, ¿ya? Después de extraer esos 5 tiros. ¿Qué te indicaría en una maniobra? Es decir, sacando la herramienta, si yo lleno con 4 basiles. Si se llenara en caso ya no 3,5, sino es con 4 barriles, Con 4 basiles. me indicaría que el lodo se ha migrado a la formación. Lodo, Sí, ya. O sea, es decir, que aquí hemos llenado con más, ¿no? sí, Ya, porque el fluido se ha empezado a migrar a la formación, entonces se ha requerido llenar más lodo. exacto. Entonces estamos teniendo como un ligero pérdida, ¿no ve? Sí,
pérdida. Ahora la cuestión es, nosotros jóvenes en el pozo no tenemos que alarmarnos. ¿Por qué? Porque ha llenado con medio vacío. A veces puede ser una ligera variación, pero ¿cómo vamos a tener controlado esto? Nos vamos a fijar en el siguiente llenado del pozo, es decir, pasados otros 5 tiros. Si por ejemplo viene el otro tiro, termino de sacar 5 tiros y lleno en este caso ya no con 4, sino lleno pozo, el pozo con 4.5. Aquí ha habido un incremento, ¿no? Entonces, aquí en total, ¿cuánto suman? Ya suman 8.5 vaciles en 10 tiros. ¿Ya? Pero en la legalidad solo debería ser en 10 tiros, debería llenar con 7 vaciles. ¿Ya? Entonces ya ha habido un vacil y medio de diferencia. Entonces, aquí que ya tenemos con más certeza y llegamos a la conclusión que estamos teniendo una pérdida de lodo. ¿Ya? Ahora la pregunta va para Cristian Coyo. Dígame, ingeniero. ¿Qué tal, Cristian, si nosotros en este caso, al terminar de sacar los 5 tiros, llenamos el pozo con 2 vaciles solamente? Indica que hay pérdida de fluido. Pérdida de fluido. Estoy llenando con menos, ¿verdad? Sí. Entonces quiere decir que al sacar los 10 tiros debería llenar con 3,5. Sin embargo, no estoy llenando con 3,5. Solamente el pozo se ha llenado con 2 vaciles. Es decir, debería haber llenado con esta cantidad, pero no, estoy llenando con menos. Entonces, mantenemos que el pozo está tomando. Cristian, Ingeniero. ¿mantendrías la idea de que si yo debería haber llenado con 3.5 vaciles, pero no estoy llenando con 3.5, estoy llenando con 2 vaciles nomás, es decir, con menos de lo que debería llenar? ¿Mantenemos Entonces, la idea que el pozo está tomando? no. ¿Qué En ese indicaría caso, esto? hay fluido que está viniendo desde la formación, ingeniero. Exactamente. Entonces ahí es más tremendo. El problema también es tremendo. ¿Por qué? Porque nos está indicando que hay un fluido que ya está ingresando al pozo y es por ello que yo no estoy llenando con los 3.5 vaciles del pozo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tengamos esta diferencia, llenemos con más, el pozo está tomando. ¿Ya? Y cuando llenemos con mucho menos, cuando llenemos con mucho menos al, al calculado, entonces hay un influjo o surgencia, ¿ya? Entonces ya tenemos una forma de detectar. Entonces, por esas situaciones que nosotros debemos conocer muy bien los datos, tanto de capacidad y de desplazamiento del acero. En este caso, jóvenes, cuando hemos calculado el desplazamiento solamente del acero, estamos considerando que la tubería está saliendo vacía. ¿Qué quiere decir vacía? Que esta pieza de tubería, ya, esta pieza de tubería al extraer del fondo de pozo, sale de esta manera. Y ahí, ya.
Entonces está saliendo de esa manera y el lodo queda por debajito. Entonces cuando hacemos la desconexión no tenemos desame de lodo. Pero hay casos, jóvenes, en que el lodo viene junto con la tubería. Eso puede ser por un efecto en el caso que la válvula que tenemos aquí esté trabajando de mala forma, ¿ya? Y vemos que sale la tubería llena. ¿Cómo sabemos que la tubería sale llena? Es por el hecho de que cuando hagamos la desconexión va a haber harto desame de lodo, ¿ya? Entonces, vamos a estas mismas condiciones, jóvenes. Para ello, vamos a solicitar a Elizabeth Aguilera. Elizabeth, Inge, ¿con cuánto debería llenar el pozo? Volvamos a estas mismas condiciones. Es un drill pipe de 5, DOD y DID 4.125. Voy a sacar 5 tiros, recordando que cada tiro tiene 3 piezas y una pieza mide 3.4, 9.4 metros. ¿Con cuánto tengo que llenar el pozo? Si sale lleno, es decir, parte del lodo, este lodo que se va a desarmar, Elizabeth no va a volver al pozo, sino se va a ir a los cajones. ¿Con cuánto yo tengo que llenar el pozo? en el volumen total. Ya, ese volumen, por favor, indícame cuánto te sale. Inge, un momento te lo voy a calcular. Dale, Elizabeth, te espero. Está bien. Inge, ¿cuánto es la altura? Me dijo. Pues, en total son 5 tiros. Ya. En total habría 15 piezas y cada pieza mide 9.4 metros. 9.4, ¿verdad? Sí, cada pieza mide 9.4. Inge, a mí me sale 3,59. Ya, 3,59. Gracias, Elizabeth. ¿Algún otro compañero que tenga otro dato? Inge, yo creo que sería 11,2 para 5 tiros. 11,2 barriles. 11,2. Ya, ¿algún otro compañero? Eres Manuel, ¿no? Sí, Inge Manuel. Ya, gracias, Manuel. Otro compañero o compañera. Michael. ¿Qué dice Michael? Igual a... ¿Qué dice Michael? 2 segundos, Inge, 2 segundos. A ver, ya. A ver, Omar Guanaco, también tú. ¿Cuánto te sale? 7, Inge, 7, 7,6. 7,6. Gracias, Omar. Capó. Ya. A ver, Inge, alguien otro. Rebeca, ¿qué dice? Inge, ¿dijo el total, volumen Inge, total o el volumen solo de la tubería llena? No hay una definición clara. La idea es que está saliendo lleno, joven. Es decir, Ah, que todos las tuberías que estamos sacando está saliendo acero y lodo, punto, ¿ya? Y este lodo que va a caer aquí no va a volver al pozo, sino se va a ir a los cajones. Por tanto, voy a tener que llenar, ¿no ve? Con un poco más de lodo. Ahora la pregunta es, ¿con cuánto yo voy a llenar?
Inge, yo Dije hice el con el volumen OD, ¿verdad? interno de la tubería. Exacto. Ya directamente asumamos que todo, todo sale, todo este volumen. Es como tomarías Inge, directamente el OD. Inge con el OD para 5 piezas sería 11,22. Ahora lo vamos a sacar. ¿Quién habla? Robert Choque. A Sí, a ver, mí igual vamos. me sale 11,2. Ya, gracias, Rodrigo. A ver, entonces, jóvenes, la idea es esta. Como está saliendo con lodo y está saliendo la tubería llena, vamos a reconocer dos términos, jóvenes. Tubería seca es cuando la tubería sale sin lodo, es decir, solamente vamos a llenar el volumen de acero. Y tubería llena, ya, tubería llena, vamos a llamar cuando la tubería sale completamente llena de lodo. Y también eh, vamos a tener presentes que este lodo que va a decaer cuando hagamos la desconexión no va a volver al pozo, sino se va a ir a los cajones, ¿ya? Entonces vamos a tener, por ende, que llenar con más lodo, ¿ya? Y eso lo vamos a calcular. ¿Cómo vamos a calcular? Solamente ya tomando el OD. ¿Por qué el OD? Porque es como estaríamos sacando todo este volumen, ya sea de acero o de lodo, pero está saliendo todo este volumen. ¿Ya? Y al sacar este volumen solamente tomamos el OD. ¿Ok? Entonces el OD de la tubería es 5. ¿Ya? Y eso lo elevo al cuadrado y ahí me da el volumen en basiles por metro. ¿Cuánto sale, Rebeca? Rebeca, ¿cuánto te sale? Robert, ¿cuánto te sale a ti? Solo del OD y el 314, ¿verdad, Inge? Exactamente. Me Y que sale sale 0,079. 0,0700, Cero sí, coma cero 700, sería redondeando el 0,79. 80 allí, Sí, sí, 0,80. ya 0,08. Así, ¿no? Sí, sí, Inge. Ya. sí. Gracias, Rebeca. Gracias, Robert. Ahora, por favor, hagan estas conversiones, multiplicaciones, divisiones y ¿cuánto les sale? 11,2. 11,23. Gracias, 11,23. Entonces, jóvenes, este es el volumen que yo debo llenar al pozo si la tubería sale llena. Mucho ojo cuando a alguien se les dice está saliendo la tubería llena o está saliendo la tubería seca. Aquí voy a anotar tubería ya. ¿Por qué? O sea, digamos que tú has hecho alegremente tu cálculo y dices, bueno, debo llenar con 3,5 basiles. Y llenas con 11 basiles, 11,23, ya. 11 basiles y medio llenas. Te, te alarmas, ¿no? Y dices, no, 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 tenemos pérdida porque estoy llenando con más. Y agarras el teléfono y le dices al company, Inge, estamos llenando con más lodo, tenemos pérdida. Y se empieza ya a prever que, y se le llama al ingeniero de lodos y se le dice ya, empezar a preparar o empezar a movilizar material punteante para evitar la pérdida. Entonces ya empieza a movilizarse el montacargas, los ayudantes, se avisa al ABP, al perforador que hay pérdida. Pero
justo el perforador dice, no, 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 no tenemos, estamos llenando con lo correcto. Entonces el company man les va a llamar a los dos y les va a decir, ¿quién tiene la razón? Y ahí está el justificativo. Si está saliendo la tubería llena, entonces prácticamente estamos iguales. No hay ni influjo ni tampoco tenemos pérdida. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes estén en este tipo de control, mucho ojo cómo está saliendo la tubería. Si está saliendo seca o está saliendo llena. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Amanda, ¿todo está claro? Sí, che, está claro. Ya, entonces, mucho ojo cuando se diga con cuánto llenamos cuando es tubería seca o tubería llena, ¿no? Sí, che. Inge, una consulta. En Sí, la última parte que nos estaba explicando sobre el ejemplo, eso no lo he podido entender muy bien. ¿Me podría volver a explicar, por favor, Inge? cuando hay De cuando... influjo y cuando el pozo está tomando, Sí, Inge. ok. Entonces, volvamos a las condiciones anteriores. Nosotros sabemos, ya empezamos en la etapa de maniobra y asumimos primeramente que va a salir tubería seca, ¿ya? Y yo calculo y digo, ya, con 3,5 barriles tengo que llenar el pozo. Entonces, ustedes saben que para todo procedimiento de maniobra, es decir, sacado o bajado de herramientas, más que todo sacada de herramientas, vamos a utilizar un tanque pequeñito que se llama el trip tank. Este tanque, ya, al ser de pequeño volumen, nos da los valores correctos con que estamos llenando al pozo. Ya, vamos a bombear de este tanque lodo al pozo. Ya, entonces el volumen que disminuya en el tanque en el trip tank, ya por eso el nombre, ¿no ve? Trip de viaje y tank de tanque. En el trip tank, el volumen que disminuya va a ser el volumen que estamos llenando en el pozo. Entonces, yo parto de esta situación, digo, debo llenar con 3,5 barriles. Lleno el pozo, pero veo que he llenado con más. He llenado con 4,5 barriles, ¿ya? En relación a mis 3,5 barriles. 3,5 barriles, ¿ya? Lo estoy llenando con 4, perdón, volvamos atrás. Ya he llenado con 4 barriles, pero debería haber llenado solamente con 3,5 barriles. Ya, entonces estoy llenando con eso. Ya, estoy llenando con más, pero no me alarmo mucho, porque solamente he variado medio barril. Espero la siguiente sacada de otros 5 tiros más. En total ya voy 10 tiros afuera. Pero justo en los otros 5 tiros he llenado con 4,5 barriles, es decir, con un barril más, ¿ya? A los 3,5 barriles. Entonces, para mis otros 5 tiros, debería ser también 3,5 barriles, pero estoy llenando con 4,5 barriles. Entonces, claramente se observa que aquí hay un incremento, estamos llenando con más volumen al pozo. ¿Ya? Y hasta ahora ya hemos bombeado 8,5 barriles, es decir, aquí hemos llenado con 8,5 barriles, pero solamente deberíamos llenar
con 7 basiles, es decir, se ha excedido ya en 1,5 basiles. Entonces, ese síntoma de que el pozo toma más lodo para ser llenado, indica que el pozo está tomando lodo, ¿ya? De ahí que la altura del lodo o el llenado del pozo es con más lodo, ¿ya? Entonces, por esa situación decimos que el pozo está tomando. ¿Por qué? Porque estamos llenando con mucho más. ¿Y qué pasa si en el caso el pozo lo llenamos con menos? Como en este caso, debería haber llenado con 3,5, pero solamente se ha llenado con 2 basiles. Entonces, ahí indica que hemos tenido un ingreso de algún fluido que está llenando parte del volumen vacío y es por eso que estamos llenando solamente con 2 basiles. Ahora está claro, Rebeca, ¿me has entendido? Rebeca. Sí, Inge, ya te entendí mucho mejor. Ah, ok. Listo. Entonces, ese es el control. Ahora alguien diría, pero Inge, ¿cómo yo sé que el pozo está lleno? Nosotros nos damos de cuenta que el pozo está lleno porque aquí pongámosle de la BOP o del riser, ya va a haber un conducto que va a derivar fluido, en este caso nosotros llamamos el flow line, ya va a derivar ese fluido hacia, ya sea puede devolver al sistema, perdón, ya sea que puede devolver al sistema, o también podemos tener ya un retorno al triptán. ¿Ya? Es decir, que cuando llene, esto puede devolver también. Por una línea llenamos y por otra línea retorna. O también podemos tener al sistema, ¿ya? Sea cual sea de esos dos métodos, vamos a tener siempre un punto donde nosotros podamos verificar el retorno o la llenura del pozo. Entonces ahí sabemos con cuánto ya hemos llenado el pozo, ¿ok? ¿Preguntas, dudas? Bueno, continuamos entonces. Entonces ya hemos visto aquí cuántas piezas debemos sacar, cómo mantener el pozo siempre lleno, porque es uno de los controles en este capítulo, más que todo de urgencias, es donde uno se da más énfasis respecto a esta situación. ¿Ya? Entonces hay que mantener siempre el nivel de lodo en el pozo lleno. ¿Ok? Entonces, de igual manera, aquí vean, aquí está la gráfica del triptán que les indicaba. Entonces vamos a llenar y va a haber una línea de retorno. ¿Ya? Una vez que llenemos el pozo y veamos que retorna lodo, entonces detenemos la bomba y medimos con cuánto hemos llenado, con cuánto se ha vaciado el tanque. Entonces, ese es el volumen de lodo que hemos llenado al pozo. El perforador por lo general ve una regleta muy similar a esta en el piso de trabajo, en donde también por líneas, por estas cuerdas, perdón, por estas cuerdas tiene un indicador de con cuánto se está llenando el pozo. Entonces, hay dos personas que van a controlar el llenado del pozo, el ingeniero Malloger y el perforador o un ayudante del perforador, que va a ir registrando con cuánto llenamos después de cada 5 tiros de sacada, ¿ok? Ahora alguien diría, pero y me surge la pregunta, ¿cómo hacen cuando bajamos cañería? Ya, de igual manera, si nosotros estamos bajando cañería o drill pipe, de igual manera sabemos que la tubería en este caso va a entrar vacía o la cañería también va a entrar vacía. Entonces se realiza el mismo cálculo, pero para tubería seca o vacía, ¿ya? ¿Cómo estaría entrando seco? No hay un volumen
extra, como la tubería llena. Entonces, de igual manera se va haciendo un control del desplazamiento del lodo. Es decir, acero, volumen de acero que ingrese es el volumen de acero que debe desplazar. Y de igual manera hay que tener presente estos dos aspectos. Si la cañería desplaza más volumen, ya es decir, que al bajar la cañería, digamos, pongamos en este drill pipe, al meter al pozo o al bajar o al ingresar estos 5 tiros de tubería al pozo, deben desalojar 3.5 basiles de lodo. Imaginemos que el pozo está lleno. Aquí, ya, imaginemos que el pozo está lleno. Hemos sacado correctamente, no hemos tenido problemas al sacar la herramienta y ahora nos toca volver a bajar. Entonces, vamos a tener que también realizar un control de la bajada de la tubería. Como vamos a hacer, generalmente cuando, si alguien preguntaría, Inge, ¿cómo hacen el control cuando estamos bajando el VHA? Cuando estamos bajando el VHA, jóvenes, por lo general, no hay un control exacto. O sea, me refiero cuando estamos bajando el drill collar, ¿ya? A partir de que se baja el último drill collar, de ahí es que tenemos un control más exhaustivo en el pozo. Entonces imaginemos que ya ha ingresado todo lo que son drill collars del motor y nos toca ingresar lo que es el heavyweight. ¿Ya? Entonces ahora nos toca verificar cómo va a ir desplazando ese volumen de lodo. ¿Ya? Entonces ahí ustedes se recuerdan de mi persona y dicen, el ingeniero Achá nos dijo que cuando ingrese la tubería tiene que desplazar el lodo conforme al acero, al volumen del acero. Entonces ustedes hacen ponen en práctica esta idea. Entonces tienes tu tanque, el tank, ya tenemos el trip tank. Entonces dices que cuando el acero ingrese, en este caso el heavyweight, y haces el cálculo de volumen de desplazamiento, pongámosle, en este caso tiene que desplazar 3.5 basiles en el trip tank o en el circuito, tiene que incrementarse 3.5 basiles de lodo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que está ingresando al pozo. ¿Ya? Eso es lo que está ingresando de acero al pozo. A ver, vamos a preguntar a Juan Carlos López. Sí, Inge. Juan Carlos, ¿qué harías tú si en el caso que al ingresar esta tubería, ves que se desplaza el lodo al trip tank, ¿ya? Pero en este caso tú dices ya como un experto en control de pozos, dices, bueno, el lodo que está volviendo por aquí debe ser 3.5, ¿ya? Pero no desplaza más. Supongamos que ha desplazado 5 basiles. ¿Qué está pasando con el pozo? Que está entrando de la formación al pozo gas o algo. Exactamente, muy bien. Es así, jóvenes, que ustedes se van a dar de cuenta también, que al desplazar más volumen, eso indica que aquí tienes un ingreso de gas que está haciendo que se desplace más lodo del ocular.
Y ahora la pregunta va para Omar Ibáñez. Sí, Inge. Omar, ¿qué pasaría si yo debería desplazar esta tubería que estoy ingresando ahora, 3.5 basiles, pero no desplaza eso, desplaza solamente basil y medio? ¿Qué está pasando? Que hay una pérdida de lodo en el fondo. Exactamente. Muy bien. Entonces, ustedes, si en el caso desplaza menos, quiere decir que hay un lodo, perdón, ahí el pozo está tomando. Y si está tomando el pozo, tenemos una pérdida ligera de lodo, no algo agresivo, entonces el desplazamiento va a ser menos. ¿Está entendido? Amanda, ¿me ha entendido esta parte cuando ingresamos herramienta? Sí, Inge. Muy bien, Amanda. Entonces, ustedes ya saben, jóvenes, tengan bien claro las ideas porque nada es raro que este tipo de situaciones ingresen en el examen, ¿no? Entonces, esa es la situación cuando nosotros podemos darnos en cuenta qué está pasando durante una maniobra, ya sea sacando herramienta, ya, que puede ser tubería seca o tubería llena, o bajando herramienta, que prácticamente se considera como tubería seca, ya, a menos que haya aquí, perdón, a menos que haya una válvula check, ¿no? La válvula check, ustedes recordarán que solamente permite el flujo en este sentido, ¿ya? Y no así el flujo en contra, ¿ya? Por tanto, nosotros vamos a tener que ir llenando la tubería. Si lo bajamos, ¿por qué? Porque no se va a autollenar. Muy bien. Ahí nosotros debemos tomar como todo el acero, todo el espacio, ¿no? Ese desplazamiento debería tener. ¿Me ha entendido ahí, Rebeca, cuando utilizamos una válvula check? Sí, Inge, lo he entendido muy bien ahora. Ok, perfecto. Entonces, hasta aquí estamos viendo en esta parte de maniobras. Entonces, avancemos un poco más para no quedar cortos. Entonces, jóvenes, otra forma que nosotros vamos a poder detectar un influjo en el pozo es con las detecciones de gas, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener un sistema de detección y computarizado que nos va a proporcionar, no solamente va a ser sensible a la detección de gas, sino nos va a dar la composición del gas, cuánto porcentaje de metano, etano, propano, butano, isobutano, pentano, isopentano, ¿ya? Entonces nos va a entregar ese tipo de lecturas. Entonces la detección de gas más cromatografía. De igual manera, nosotros al tener esta detección de gas, debemos estar siempre alertas. Con la detección de gas, jóvenes, no es solamente decir, pero es bajo, es mínimo, no. A la primera detección de gas, nosotros debemos convocar al companyman, al ingeniero de lodos, al supervisor de perforación, al jefe de equipo, para poder coordinar y estar siempre atentos a que este ingreso de gas, si en algún momento se vuelve muy agresivo, estar atentos para cesar BOPs, para habilitar el shock manifold. Entonces hay que hacer una reunión de poder coordinar todo este tipo de maniobras. Una detección de gas prácticamente ya nos está indicando de una forma muy segura que nuestra presión de lodo es menor a la presión de formación, ¿ya? Ahora, de igual manera, jóvenes, nosotros vamos a tener un registro,
Ya, este registro de detección de gas, por ejemplo, se hace nosotros lo llamamos un MATLOG o un DRILLOG, que sería una gráfica de todos los registros, ya sea de perforación, de parámetros de perforación, detección de gas, geología. Y ahí se genera de esta forma. Lamentablemente creo que no les he podido mostrar un MATLOG, pero ya cuando Dios mediante, si podamos vernos nuevamente, les voy a poder mostrar este MATLOG, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, miren, muestra la formación cajones y bueno, esta es la detección, en este caso de gas, ¿ya? Y estamos observando el incremento, ¿no? Por ciertos momentos, aquí hemos tenido bastante detección, seguramente por aquí ya hemos tenido bastante problema con detección de gas, pero por aquí ya hemos disminuido. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos incrementado la densidad de lodo, ¿ya? Al incrementar la densidad de lodo, también hemos detenido este tipo de registros de gas. ¿Ya? Entonces, continuando, otras causas comunes que hay que tenerlo presente para reconocer una surgencia. Ya habíamos hablado de la presión de bombeo, donde sabemos que la presión va a disminuir, ¿ya? Otra forma es también hay que tener muy en cuenta durante las maniobras que si nosotros tenemos, por ejemplo, en esta gráfica, jóvenes, supongamos que estamos sacando un packer, ¿ya? Y es el diámetro del pozo, gran parte del influjo de gas no va a liberarse por el anular. ¿Por qué? Porque en este caso el diámetro de esta herramienta con el pozo o con el casing va a ser casi de igual diámetro. Entonces la mayor cantidad de gas, digamos, pongamos ahí, o petróleo, va a estar por aquí por debajo. Entonces, ¿qué problema vamos a tener? Que nuestros, tanto llenado del pozo o, en este caso en el llenado, ya, no va a ser, no va a ser el calculado, sino va a haber un continuo desfase del teórico con lo real. ¿Y qué va a pasar? Que cuando lleguemos ya casi a superficie, este tipo de gas va a poder migrar por el anular y va a salir de forma violenta a superficie. Ahí, por ejemplo, como alguien dice en el pozo, vamos a entrar nosotros en problemas. ¿Por qué? Porque prácticamente eso va a ser algo claro que va a indicar que nosotros no hemos tenido el debido control durante la sacada de la herramienta. ¿Por qué? Porque nuestro registro de llenado va a ser irregular, ¿ya? Ahora, de igual manera, como anteriormente les decía, el desplazamiento incorrecto, ya llenado deficiente, mucho, ya variaciones en el peso de la sarta. Bueno, para esto, jóvenes, por ejemplo, ustedes han visto en Perforación Petrolera 2 el diseño de la sarta, ya, y ustedes saben que hay un efecto que experimenta toda la sarta de perforación dentro del pozo. Ese efecto, para hacerles memoria un poquito, es el factor de flotación, ¿ya? Entonces, el factor de flotación es una fuerza que va a actuar, o en este caso, va a disminuir el peso de la sarta de lo real, va a tener una ligera disminución, ¿ya? Y esa disminución de peso se va a deber al efecto de el fluido de perforación por efecto del factor de flotación. Por ejemplo, asumamos que estamos bajando herramienta, ya, perdón, sumamos esta condición, joven. Estamos bajando herramienta, ya,
Entonces, de igual manera, nosotros vamos a tener un registro teórico ya de cuánto pesa la herramienta y cuánto va a pesar dentro del pozo, ya por el efecto de flotación. Ya, entonces va a haber una fuerza opositora, ya, un ligero alivianamiento de toda la sarta de perforación. Pongamos que el drill collar mide 73 metros, ¿ya? 73 metros y pesa 96 libras pie. ¿Ya? Y pongámosle que tenemos una sarta de perforación ya de 1500 metros. 1500 metros, esta sarta de perforación pesa 21.5 libras pie. Vamos aquí lo voy a poner. Listo. Y mide 1500 metros. A ver, Sober Choque. Sí, Inge. ¿Cuánto sería el peso en la superficie de todo este conjunto de sarta? Es el drill pipe, ya, es un drill pipe que pesa 21.5 libras pie, ya, y mide... La suma de los pesos de las dos herramientas, Inge. Exactamente, la suma del peso de las dos herramientas, del drill pipe y del drill collar. 117,5. Ya, a ver, alguien también que pueda corroborar eso. 110, no es. Sí sale. ¿Cuánto sale? De las 500, 117,5 libras sobre pie. Sí. Ya, a ver, vamos a resolver. Esto, jóvenes, está en libras pie. El drill pipe mide 1500 metros, el drill collar mide 73 metros. Debería ser un poco más, a ver, Rebeca, ¿cuánto? Esto convertirlo en pies, esto convirtamos en pies. ¿Cuánto es en pies, Rebeca? 1500 metros. O Michael, ¿cuánto sale? 857. 800. No, 457. 157 en pies. ¿1500 metros en pies, cuánto sería? 4.921. 4.920. Ya redondeando 21. 4.920 salí. Ya. Ahora, ¿y el drill collar? ¿Cuánto es en metros? Digo, en pies. $239,44. 44. Ya, 239 pies. Ahora, ¿cuánto sería en peso, jóvenes? Multipliquen este peso unitario por la longitud. 128.766 me salí. 128.000. No, 105.78.
Con el drip Fabric, con el drip Coil, yo les dije todo, todo. Ahí el total. A ver, individualmente, para el drill pipe, ¿cuánto sale, Michael? Ahí me sale multiplicando el peso por la longitud, me sale 105.78. 105.78. 0.78. Sí, y del drill collar. Ahorita se lo saco. Así es. 22,95. 22,9. A ver, yo voy a revisar. 21.5 por 4.920. No, Michael, te sale aquí 105.000. Sí, que 105.780. 780. Sí, Inge, eso sale. 105.780. Ya ahora tengo. Del Conforme, drill Michael. sale 5.138.5. Ya, gracias, Rebeca. Entonces, esto igual. ¿Está conforme, Michael? No. Dije, Sí, el que otro salía estaba tomando mi punta de mi calculadora como coma, 22.944. perdón. Ah, ya. El A otro ver, sale 22.944. Ahí. gracias, gracias. 22.944. Sí, Entonces, el total, ¿cuánto sería el peso? 128.724. 100, 28.724. ya, jóvenes. Eso es el peso, pero jóvenes, en el aire. Y así nosotros lo pesaríamos todo ese fierro en el aire, pesaría 128.724 libras. ¿Ya? Ahora, ustedes saben que dentro del pozo hay un efecto que se llama el efecto o el factor de flotación, ¿no ve? Entonces, para el factor de flotación, la fórmula es 1 menos, perdón, vamos a hacerlo más separadito. 1 menos, ya, ahí sí, la densidad de lodo, perdón, de lodo respecto de la densidad del acero. Sumamos que en este pozo el lodo pesa de 14 libras por galón, ¿ya? Entonces ese es el peso del lodo del pozo. Nuestra densidad. Ahora, la densidad del acero les comparto. A ver, o alguien sabe. No, nadie. 65.4 libras por galón, ¿ya? Entonces, por favor, reemplacen en esta ecuación y cuánto les sale. 0,786. 786. 0,79, ¿está bien? Redondeando. Sí. Ya. Entonces nosotros debemos multiplicar a este peso en el aire por el factor de flotación y así vamos a tener el peso que deberíamos tener teóricamente de toda esta sarta dentro del pozo. A ver, por favor, multipliquen. ¿Cuánto les sale?
101.691. O sea, 101.000, 691,96. 92, ¿no ve? Sí, Ya, entonces ahí tenemos, joven, aquí voy a escribir peso de la sarta en el aire. Entonces, miren, hay una diferencia ya del peso que estaría en superficie con el peso real o en el peso que va a marcar nuestro Martin Decker. Ya, va a haber una diferencia. ¿Cuánto es la diferencia, Rebeca? de 27.032. Ya, gracias, 32 libras. Ok, gracias, Rebeca. Entonces, jóvenes, es esta diferencia, ¿ya? Que vamos a tener en relación del peso de la sarta en el aire con relación al peso de la sarta dentro del pozo, ¿ya? Y este valor, los 101.692 libras, lo vamos a ver aquí. Aquí, ¿ya? Entonces, les presento el reloj del Martin Decker. Este es el peso, ya, esto es lo que vamos a tener, esta aguja, el reloj externo, nos va a mostrar el peso que estamos asentando sobre el trépano, ¿ya? Entonces, aquí nos está indicando que está asentando 15 kilolibras. Y este reloj interno es el peso de la herramienta, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos confirmar este valor que hemos calculado, ya este valor que hemos calculado, 101.692 libras, lo vamos a tener aquí. Nos va a marcar 101.000, por aquí, en 100 kilolibras va a estar nuestro marcador. Ahora la pregunta es, ¿qué tal si ingresa un influjo de gas? Pongámosle petróleo, ya ingresa al pozo. Y reduce la densidad ya no a 12, lo reduce de 14, lo vuelve a 12 libras por galón. A ver, calculen cuánto es el factor de flotación. $0,82 sin que salga. Ya, aquí no vamos a poner con colores. Entonces va a ser 12 libras por galón, pongámosle, ya no es la densidad, hemos cambiado, lo ha bajado a 12 libras por galón, por tanto nuestro factor de flotación va a ser, ¿cuánto? 0,82. 0,82, ya. Ahora, por favor, ese valor multiplicarlo por 128.724. Sale 105.553,7. Entonces, el valor 105.000, 554 redondeándolo. ya. Entonces, otra forma, jóvenes, si estamos bajando herramienta y vemos que, y no estamos seguros, pero, o no estamos teniendo un buen control, y de repente nuestro peso de la herramienta varía, pesaba 101.000, ahora pesa 105.000, es decir, en nuestro reloj del multi-decker vamos a ver que va a haber un incremento de 100, pongámosle a 110, aquí debe ser de 150, 10, 20, 30, 40, entonces es 105, 110.000, no sé cuánto hemos calculado
Un momento. 105.000. Entonces va a haber un ligero desplazamiento de repente, de 100 a 105.000, sin efectuar. No estamos, recordemos que no estamos efectuando peso sobre el trépano, ya estamos en una etapa de viaje. Miren, estamos bajando. Entonces, de igual manera, eso nos da a entender que hemos tenido una variación de peso y nos da un síntoma de surgencia. ¿Me han entendido, jóvenes? Inge. Ya, hasta ahí alguna pregunta, duda. Michael, ¿todo claro? Sí, Inge, todo estaba tranquilo con el peso y todo eso. De Ya, los me han trucos. entendido la idea, ¿verdad? Bueno, jóvenes, aquí sería la clase del día de hoy. Como verán, son conceptos e ideas, las ideas están bien claras. Con esas ideas ustedes pueden tener un buen control o pueden detectar fácilmente una surgencia dentro del pozo, ya sea durante la perforación, durante maniobras, durante la bajada de drill pipe, sacada de drill pipe, bajada de casing. Entonces son esos controles que vamos a tener. Alguien que tenga algún aporte para la clase. No salgan de casa. Ya. Ya, muy bien, está bien. Ya, Juan Carlos, bien, está bueno. Entonces, jóvenes, solamente me quedaría muy probablemente la siguiente semana sea la semana de exámenes, entonces no les he dado un trabajo práctico hasta ahora. Entonces les voy a entregar el trabajo práctico. Por favor, apunten, este es el trabajo práctico, ¿ok? Quiero que investiguen, no es un ejercicio, sino es algo teórico. Quiero que me investiguen motores de fondo, partes y características de funcionamiento. Ya vuelvo a repetir, motores de fondo, partes y característica de funcionamiento. Ya, ese es el trabajo práctico. ¿Cuándo me lo van a presentar? Va a ser el día de mañana en nuestra clase, ¿ok? Forma de presentación de este trabajo, me hacen un informe no muy extenso, no quiero más de 5 hojas, que sea lo más puntual, que sea lo más necesario para que ustedes conozcan qué es un motor de fondo, las partes, sus características de funcionamiento, pueden poner de torque, caudal, presión, sus partes en sí, que es el rotor, estator, cómo se lo ensambla, qué es un bent housing, todo eso. Entonces, solamente vamos a dejar motores de fondo, ¿ok? No nos metamos a turbinas, por favor, solo motores de fondo. ¿Está bien, CBK? Inge, solo Ya. entonces, Inge, ¿lo vamos a hacer con introducción, objetivo y eso? ¿O el formato solo va a ser de investigación y bibliografía? El formato solamente va a ser como es un poco corto el tiempo. No quiero mucho que se extiendan en el formato, sino que sea
la información más su bibliografía, ¿ya? Eso lo hacen en el formato que tradicionalmente lo hacen, como harían para presentar, ¿ya? Pero la diferencia iba a ser en que ustedes lo van a sacar fotografía y me lo van a enviar a mi correo institucional hasta antes que comience la clase del día de mañana, ¿ya? Muy similar a la forma en que me han enviado su examen práctico, ¿ya? Entonces yo voy a recepcionar sus documentos hasta las 12:45 de la mañana, digo 12:45 del día de mañana, a mi correo institucional. No vale chat, no vale WhatsApp, no vale esos medios, solamente valen los del correo institucional. ¿Ya? Inge, Ni por Teams, Inge. Ni trabajo por tiene Teams, correo institucional. Está bien, Inge. Ya, gracias. Rebeca, Inge, ¿el trabajo tiene que ser a mano o lo podemos hacer a com? no sería mucho mejor que lo hagan a mano. Háganlo a mano para que ustedes también lo tengan presente. ¿Por qué? Porque este trabajo va a ser defendido, ¿ya? Al igual que yo, o sea, les comparto mis diapositivas, todo eso, necesito que ustedes hagan un resumen de ese trabajo que ustedes van a hacer, me lo plasmen en una presentación. Esa presentación no tiene que durar más de 5 minutos. Es decir, el día de mañana va a haber una defensa por cada uno de ustedes durante 5 minutos. Cada uno me va a defender su trabajo respecto a motores de fondo, parte y características de funcionamiento. Cuidado, alguien diga, pero Inge, yo necesito más porque hay mucha información y quiero extenderme. Esto lo estoy haciendo en vista de que ustedes también ya van a hacer sus trabajos de grado. Y el docente de trabajo de grado les va a decir, defienda su trabajo, tiene 10 minutos. Y ahí usted no tiene que extenderse más de 10 minutos. Entonces, ahora para poner esto también en práctica, ustedes háganlo en 5 minutos, me exponen todo lo que puedan de motores de fondo, sus partes, características de funcionamiento, todo lo que ustedes vean conveniente. Esto va a reforzar el capítulo de perforación direccional. ¿Está claro, jóvenes? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Elizabeth. Entonces tendríamos, además de entregarle nuestro informe, tendríamos que preparar unas diapos para poder defenderlo, ¿verdad? Exactamente. Las diapos no es necesario que me envíen, solamente su informe. Las diapos es para ustedes, para su defensa. Está bien, Inge. Muy bien, Elizabeth. ¿Alguna otra consulta? Bueno, el orden de la defensa del trabajo del día de mañana va a ser el orden de lista empezando del número 1. La anterior clase hemos empezado de atrás para adelante. Ahora vamos a empezar de adelante para atrás para ser ecuánimes en la espera de sus compañeros, ¿ok? Entonces, el día de mañana, ya saben, quién va a empezar primero, ¿no? Está claro, ¿no? Sí, Inge. Sí, Inge. Entonces, ese es el trabajo para el día. Tienen hasta las 12:45 para presentarme. Entonces, Aguilera empezaría con la defensa el día de mañana y yo estimo